qué material más liviano tiene menor riesgo sísmico? ¿Cuál sería la relación? ¿Sí? Si alguien nos puede ayudar. ¿Cuál sería la relación? ¿Por qué un material más liviano tiene menor riesgo sísmico? ¿Por qué sería? Por el peso propio. Eso por igual no se entiende. ¿Por qué sería? Por su dureza, ingeniero. El metal es más duro y si se dura más rápido, No, para nada. Cuando hay un terremoto, un sismo, es un movimiento, ¿verdad? Es un movimiento del terreno. Entonces el terreno se mueve. A diferencia del viento, que es una fuerza externa, una acción externa, en la estructura, el sismo, que voy a llamar con letra E, sismo, es un movimiento del terreno. Un terreno que va a generar fuerzas inerciales, se llaman así. O sea que la edificación va a tender a desplazarse, a deformarse, y obviamente esto va a conllevar esfuerzos que se van a traducir en tensiones en los miembros estructurales y en las conexiones. Entonces, el movimiento del terreno, en el caso de sismo, genera entonces las famosas fuerzas inerciales, se llaman así, inerciales. Entonces, mientras más pesado sea la edificación o un piso, las fuerzas inerciales van a ser más grandes. Por eso que materiales más livianos conllevan menos riesgo sísmico. O sea, la fuerza en los miembros es menor debido a que es mucho más ligero, más liviana la estructura. Tiene que entenderse, es un principio básico. Y se dan cuenta, es coherente, ¿no? El terreno se mueve por el sismo o terreno, el movimiento en la estructura. Y removerse a disipar energía, pero si tienes una masa bastante grande, por unos de hormigón bastante pesada, va a generar más fuerza donde en las columnas, por ejemplo. Entonces ahí la diferencia. Material más liviano, menor riesgo sísmico. Obviamente también la madera, aquí vamos a seguir anotando sus ventajas, tiene un bajo peso específico que está vinculado también con lo que es material liviano, obviamente. Y a su peso tan bajo también tiene una buena resistencia. La relación peso-resistencia en la madera es muy buena. La madera, una madera típica de grupo A, por ejemplo, entre 1 a 1.1 toneladas por metro cúbico, su peso específico. Y, por ejemplo, la resistencia a la flexión, se le va a llamar, es 210 kilos de resistencia admisible. Si tú comparas el hormigón, por ejemplo, un hormigón convencional, 21, su peso es 2.4 toneladas por metro cúbico. Entonces, realmente tiene una gran, digamos, cercanía en cuanto a la resistencia, los números redondos, pero el peso es mucho menor. Entonces, la madera, al ser material ligero, liviano, tiene una buena resistencia, sobre todo lo que sería compresión, tracción paralela a las fibras y flexión, pero no así en cortante y peor aún decíamos en tracción perpendicular. Eso hablábamos en la clase anterior. ¿Qué más podemos decir de la madera? Que es un material muy resistente a ataques de sustancias químicas, como también la madera, en este caso con las tecnologías modernas que ya existen a nivel también y están entrando en nuestro país, como el uso de pegamentos especiales y otro tipo de resinas, pueden producir electrones mucho más grandes de los que tienen por defecto en la madera cerrada. Decía en la anterior clase, ¿se acuerdan? La mayor sección que yo puedo conseguir, la mayor altura limitada a la que sería la exposición de rostes de las troncas. En este caso tenemos, según la norma, al conseguir máximo 29 centímetros, ¿se acuerdan? Pero para dimensiones, digamos, a pedido, hasta yo diría que máximo podemos llegar hasta unos 30, 35 centímetros. Yo diría máximo hasta unos centímetros podemos encontrar. Pero ya con la técnica del encolado podemos ir pegando piezas, uniendo como rastis, por ejemplo, así.
y tener secciones mucho más grandes que los 4 centímetros, secciones que pueden superar tranquilamente el metro de altura. Entonces, con esa técnica pueden tener secciones con alturas mucho más grandes, no solamente en vigas, columnas, tupidos. Las ventajas es que la madera no se oxida, es material natural. Evidentemente la madera puede podrirse, puede subir ataque de lo que serían bacterias o hongos o termitas, pero hay también un proceso de protección que se puede realizar para esto. Tiene una buena resistencia a la compresión, tracción y flexión, como decíamos. Tracción paralela a las fibras, compresión perpendicular y flexión. Tracción perpendicular es 0, decíamos, de resistencia. Es fácil de trabajar porque solamente se quieren hacer los cortes y el cepillado, no es muy complicado. Un problema en la madera, quiero colocar con color rojito, es la dificultad de tener secciones y longitudes grandes, como es material natural, a las básicamente de luces no muy grandes, luces moderadas. Yo diría que las piezas de madera pueden encontrar de 3 hasta 4 metros de más de eso es muy difícil. Se puede hacer a pedido los asaderos, pero es mucho más costoso. Obviamente ya en el tema de estructura se pueden tener estructuras de luces de hasta 12 metros. Sí, sin embargo, en estructuras abovedadas en forma de arco, los 40 se llegan a nivel internacional o un poquito más. En cuanto a la durabilidad, otro de los problemas, en este caso hay que proteger ante agentes, en este caso bióticos, que son insectos o hongos, termitas, etc. Y agentes abióticos que protegen los incendios, la humedad, la temperatura, ¿no? Sobre todo la humedad y la temperatura, un factor importante. Y si tengo un elemento de madera, va a estar, por ejemplo, en una zona susceptible a tener humedad, seguramente tiene que proteger muy bien o tomar previsiones porque esta madera higroscópica puede captar la humedad y puede cambiar y está coaccionada por su longitud, puede generar problemas de torcimientos como también de fisuras y grietas. Se ha realizado, vamos a tratar de volver a preparar buena resistencia de compresión, tracción. Un corte no es baja resistencia y tracción perpendicular no existe. Baja, o sea, edificaciones muy ligeras, fáciles de trabajar, decíamos. En cuanto a la calidez, es la capacidad que tiene este material a tratar de confort a las personas, ya que se acomoda con la temperatura de llenos. No molesta porque es un material bueno, estético y confortable. Y decíamos, entre comillas, es inagotable siempre y cuando se haga la forestación sostenible. Es el que se puede reciclar y además es que es biodegradable. O sea, que si por último yo tengo que instalar una edificación de madera, se degrada naturalmente, no en el medio ambiente. Por ejemplo, de lo que sería otro tipo de materiales, ¿verdad? Puntos fuertes o ventajas. Como hay ventajas, la vida, ¿no? Siempre tiene ventajas, pues, en cuanto a durabilidad, si hay un buen trabajo, se puede hacer que dure muchos años. Por ejemplo, la Facultad de Tecnología, la edificación del bloque antiguo, de 40 años y sigue muy bien, pescando tanto mantenimiento. Sin embargo, como la humedad, el sol, insectos, termitas, puede de esta manera afectar la vida de esta edificación como tal, se reduce significativamente. En cuanto a la unidades, aquí, entre comillas, porque que realmente en la unión de madera es de difícil ejecución, más bien yo considero que esto, yo comparado con el acero, tocar con color verde o rojo, vamos a ver que en el caso es para difícil, es muy fácil. Lo que sí es algo complicado, complejo, anisotropía, decíamos resistencia, que es básicamente las direcciones de las filas de la madera. La dirección longitudinal de la madera aguanta mucho más, pero la dimensión radial es variable, es distinta. Entonces, las dimensiones reducidas natural, tanto la longitud de la relación es limitada.
Sin embargo, eso se puede evitar con con tecnología encolada, que también se llama madera laminada. Es el nombre más técnico. Aquí tenemos edificaciones de madera. Tenemos una estructura de tipo rígido que se compone de tenemos un piso que se separa del terreno, que estaría la cimentación de las columnas. Y aquí tenemos lo que son técnicamente hablando el color. Aquí tenemos las columnas, tenemos las vigas y se va armando todo como una serie de piezas y conexiones y se coloca en el entablado de entrepiso para evitar la edificación. También tenemos edificaciones ya más completas. Aquí tenemos no solamente lo que es la techumbre de madera con vigas similares que forman otro tipología de vigas inclinadas que están separadas a cierta distancia y van colocando sobre lo que sería la cubierta. Tenemos aquí ya lo que sería toda una construcción más antigua a la izquierda, con todo un piso de madera separado. Tenemos también lo que serían las columnas y la estructura de techo, unas vigas también inclinadas, ¿no? Tenemos un poquito más moderno. Tenemos una suerte de entramado con ajustamientos diagonales que se pueden fijar en el. Tenemos un ajustamiento que va en este sentido. En el sentido, tiene una finalidad. Vamos a repasar o recordar lo que han visto este material. Es hacer que la edificación sea indesplazable, sea rigidizada en la diagonal. Entonces, para ese motivo se utilizan esas diagonales, no solamente en madera, también en acero estructural. Tenemos algo un poquito más que se llega al acercamiento. Aquí tenemos una cancha de hockey. Esto es en Canadá. Fíjense la dimensión de la cancha. Fácilmente aquí estamos hablando de un ancho aproximadamente, piensa el sitio. Fácilmente estamos hablando de unos 30 metros. 30 metros y aquí terminado la cancha de hockey. Fácilmente metros, un poquito más. Fíjense la cubierta totalmente libre, sin apoyo, sin permiso. Obviamente el sistema bastante redundante para capturar sus cerchas que van en dirección y las que van en direcciones perpendiculares, que es cosa que se ajuste de una manera adecuada a la estructura. De lo que se edifica tiene de en sí mismo bastante grandes. O sea, aquí es secciones de madera inflada o la madera laminada, secciones ya conformadas por elementos que se van pegando unos tras otros para tener secciones de por lo menos 50 centímetros a 1 metro de altura, ¿no? Pero se ha podido en Canadá y se podría hacer en cualquier parte del mundo. Pero es interesante el sistema de cercha que se muestra por acá, ¿no? Funciona. Aquí tenemos una cubierta de madera con una tipología un poco más tupida. Aquí tenemos una cúpula. Los elementos principales en este caso son elementos tipo tijeral, que se pone un anillo central en el medio, que son de madera. Si no me acuerdo mal, eso es igual en Alemania, tipo domo o cúpula, no tan frecuente a nivel mundial, más es de acero, pero tengo aquí un ejemplo que esto sí funciona bastante bien. Y edificaciones igual más monumentales para lo que serían también domos o estructuras de ese tipo. Aquí tenemos una vista de la parte inferior acerca de los elementos. Fíjense el tamaño, y aquí hablamos de secciones de más de 1 metro de altura o de peralte. Y si se fijan, son secciones, aquí en el acercamiento, son secciones laminadas, o sea que tenemos una suerte de elementos pequeños que se van juntando con otros hasta armar esta sección gruesa, toda esta altura H, que es más que 1 metro con seguridad, ¿no? Entonces, así se puede construir. Y si se fijan, las conexiones tampoco son tan complicadas. Aquí tenemos unos pernitos de manera simétrica que están colocados en los elementos, como aquí pueden fijarse, tanto en el elemento grande como también en los elementos pequeños en unos pernos de unión. Entonces, todo se puede hacer. La cosa es entender bien cómo se comporta y hacer el diseño correspondiente siguiendo los requisitos de la norma y eligiendo una tipología
adecuada, obviamente. ¿Sí? En cuanto a que la madera es reciclable, que decíamos que es una de las ventajas, claro, pues, o sea, la madera, por más de que elijamos solamente para un fin estructural, el resto de las piezas de madera puede servir, por ejemplo, para hacer papel, para hacer paneles de venesta, por ejemplo, secciones estructurales, cartones, periódicos. Realmente una tronca de madera puede servir para muchos usos, muchas finalidades, así que no nada se desperdicia. Inclusive el mismo acerrín se reutiliza para formar cierto tipo de productos, ¿verdad? Como se muestra a continuación. En cuanto al peso, aquí claramente podemos ver en esta imagen, aquí están instalando lo que sería un panel para una casa, que en vez de utilizar un ladrillo tradicional, se utiliza un panel prefabricado. Aquí tenemos la abertura solamente para una ventana o para una puerta en ambos sectores. Y aquí básicamente son 3 personas que están acomodando en la construcción, en el piso de esta vivienda, y con una simple gruita que está levantando este elemento. Con seguridad, el peso de este panel es bastante ligero comparado a lo que sería un muro de ladrillo. Con seguridad, que es, me imagino decirme que es unos 10 veces menos pesado que un muro de ladrillo. Y es práctico, además nos permite prefabricar de manera muy rápida y eficiente. Aquí tenemos una imagen interesante. Voy a hacer ¿puedo ver? Y acompáñenme a ver acá con ustedes. Vamos a ver lo que sería esta fecha y la hora. Y viene la edificación a las 7 en punto de esta fecha. Se ha empezado a armar directamente los primeros elementos, los paneles. Ya a media hora se ha ido avanzando bastante con los muros. Ya a las 3 horas y fracción que se inició el trabajo, y hay un avance importante, se tiene casi un nivel concluido. Ya prácticamente a horas de la tarde, a prácticamente 5 horas del inicio, ya ha concluido plenamente un piso y se va avanzando así hacia adelante. Ya hacia las 3 de la tarde, ese día, ya casi se va concluyendo lo que es el segundo piso, todo con elementos prefabricados. Para el último, ese mismo día, a horas de las 8 menos 8 minutos, ya está concluyendo con lo que se echa de la parece un poco surreal, ¿no? Un poco sacado de película. Esto es una estructura real, o sea, todo se puede prefabricar. La ingeniería constructiva, como tú tienes, por ejemplo, una industria y tienes varios módulos o tipos de vivienda como el que está acá, del mismo estilo, las mismas dimensiones, se puede prefabricar y se puede tener ya todo listo para hacer o ejecutar estructuras con un sistema paramétrico. Seguramente que al lado de esta edificación y las demás tienen un sistema muy similar y que tienen todos los materiales ya hechos, definidos, predefinidos y calculados para armarlos de esa manera. Muy, pero muy rápido, en un día, ¿no? También eso ocurre en la construcción de acero, también es muy rápido. Pero en la madera, la gran ventaja es que inclusive el techo, inclusive lo que sería el entrepiso o el piso de una edificación, se puede hacer de madera íntegramente. En el acero, por el tema del costo y por el tema estructural, el piso igual sigue siendo de hormigón, solamente que se puede hacer un poco más rápido a través de un sistema que se llama los aceros. Eso vamos a ver cómo se ve acero estructural. Pero fíjense, parece sacado de película, pero esto sí ocurre, pasa en la vida real. Es una obra iniciado en la mañanita, en la madrugada, y a concluir la noche íntegramente. Obviamente, todo el tema de las tuberías y demás instalaciones, claro, tiene su tiempo, pero por lo menos el cerramiento se ha concluido. ¿Sí? Muy bien. Aquí para que vean también aprecio una serie de estructuritas o por lo menos infraestructuras que dan un toque artístico para que pues, se puedan ubicar el uso que tiene la madera. Y si uno puede ver y comparar, aquí por ejemplo un auditorio en la parte derecha, si uno compara la cubierta con una cubierta típica de hormigón o con un acabado de yeso, hay una notoria diferencia. La madera es mucho más cálida, mucho más estética y seguramente que le da mucho más vida a un ambiente. Eso desde un punto de vista arquitectónico, ¿no? También tiene su importancia, fíjense. Interesante, ¿no? Lo que decíamos en la clase número 2, que la madera, si bien se le acusa mucho de que es susceptible a quemarse, se dice que una madera de sección grande,
en este caso una escuadrilla de una base en altura, digamos, gruesa, no arde rápidamente, sino que la parte exterior se hace detación a toda la parte interna de la madera. Eso le da más tiempo a que puedan llegar los bomberos o puedan tomar las medidas de previsión o de solución del incendio. No arde rápidamente, como si lo hiciese, por ejemplo, un elemento de pequeña sección. Sí, esto es una leña, porque si ardería rápidamente, pero no una sección gruesa. Eso ocurre y también aquí se ve demostrado en la figura del medio, donde el puntero que tenemos luego de un incendio, como quedó, era una cubierta, como quedó este elemento, porque era más bueno, ha seguido soportando las cargas que están aquí. En cuanto a edificios de madera, a nivel mundial ya se va trabajando, sobre todo en países nórdicos, como en Noruega, por ejemplo, Canadá, donde ya están construyendo, ya implementando sistemas más avanzados y tiene edificios. Hay que tener un edificio de 8, 9, 10 niveles y se va implementando mayores facilidades. Aquí tenemos a la derecha un edificio de casi 20 pisos, que parecería surreal, pero esto también se puede hacer. Simplemente que aquí hay que tener más cuidado con el cálculo y con las conexiones, y la gran ventaja, decíamos acá, que son edificaciones bastante ligeras o livianas. Canadá de por sí no es un país con una masa sísmica muy grande, como sí lo es Estados Unidos en ciertas regiones. Sin embargo, la madera es un material bastante abundante en Canadá, por los motivos que se propugna el uso de la madera para edificaciones importantes, como edificios, como coliseos, como vimos anteriormente. Entonces, es pues una solución que se puede dar. En nuestro país es todavía incipiente comparado con otros países. Y además, notar que la madera boliviana, la que es latifoliada, es una madera de mayores prestaciones que las maderas coníferas que abundan en secciones o regiones del globo, como Canadá, Noruega, que son regiones nórdicas, donde lo que predomina son las maderas coníferas, que ya habíamos revisado. Bien. Con esto habríamos acabado la pequeña introducción de este capítulo inicial de lo que sería en generalidades de la madera. Vamos a continuar con el capítulo respectivo en cuanto a sus ensayos y entrar más en detalle en la normativa en el capítulo 3. Lo que nos toca ahora es ver el capítulo referido a estructuras de acero. De una tareita que he trabajado la mayoría del curso, voy a por caso darles una aclaración de la tarea que tenían que haber hecho. En un segundito vamos a ver acá. Está dando mucho a abrir. Esto. A ver. Hasta ahora todo bien, ¿no? No nos ha cortado la imagen y el audio, ¿no? Todo bien. Sí, Inge, se ve. Corta. Bueno, nos iremos a ver el tema de las estructuras de acero. Deme un segundito, quiero ver esta parte. Creo que es mi grabadora que se está tardando mucho. Está generando problemas. Deme un segundito. Voy a tratar de ponerle pausa nomás porque me está perjudicando. Vamos a continuar también nuestra sesión porque creo que son mejor. Ahorita que se corte.
Es mi programita que está medio lenteando la máquina. Eso es, la anterior clase más o menos tiene problema con la grabación. Pero un segundito. A ver. Permite eso que nos está perjudicando. A ver ahora. Más rápido. Voy a abrir el Classroom, lo que se ha hecho, ¿no? Y les voy a explicar cómo vamos a hacer con la tarea que ya me han entregado. Está curando esto. Qué pena. De madera y metálicas. Cuando las de metal nos vamos a referir netamente a lo que es el acero estructural, lo que vamos a colocar. En cuanto al acero, vamos a referirnos a lo que sería el metal que vamos a estudiar en nuestro curso. Entonces, en este primer capítulo de lo que sería estructuras de acero, o sea, el capítulo 2, en este caso, del acero, vamos a revisar lo que sería la definición de acero estructural, que seguramente ustedes ya han revisado, sobre todo en lo que sería materias de construcción y el tipo de materias de la carrera. Vamos a ir por el manufactura del acero, las características mecánicas más importantes del acero. Tendrá a su vez en el acero ventajas y desventajas estructural. Tipos de perfiles estructurales, hablamos de perfiles, no hablamos de escuadrillas ni de secciones, sino de perfiles. Y vamos a ver los referidos al reglamento de diseño AIS 360 y su manual. En madera recibimos todo este nombre en acero, ese reglamento AIS. Bien. Como tal, el acero, como material de estructura, podemos decirlo indicar. El acero es un material industrializado. Una gran diferencia con lo que es un material natural que se lo extrae en la naturaleza. El acero como tal no se encuentra en la naturaleza, sino que tiene que fabricarse, tiene que industrializar. Es de parte, porque así aseguramos ciertamente un adecuado control, es decir, aseguramos que este material sea totalmente uniforme. Una gran ventaja comparado con lo que es la, por ejemplo, que es natural, y cada variable en cuanto a su resistencia, alguna deficiencia, algún defecto, beta oblicuo, algunos nudos, por ejemplo, mientras que en el acero no, es mucho más. Asimismo, el acero como material tiene, por definición, una alta resistencia con su peso, mucho más que el hormigón, tiene una alta rigidez y gran utilidad con otro color para que destaque. Una gran utilidad. La utilidad es la propiedad más importante desde un punto de vista estructural. Es lo que los ingenieristas buscamos para un material y para una estructura. ¿Sí? Estamos desde el punto de vista del material. De utilidad se puede definir como la capacidad de un elemento de formarse sustancialmente, quiere decir
una gran dimensión, ya sea tensión o presión, antes de fallar. Es decir, el material va a dar un gran al usuario de el que está sufriendo una sobrecarga extraordinaria antes de su falla, antes de su colapso. Esta característica o propiedad es muy deseable en todo tipo de estructuras, ¿sí? Y el acero es el material que nos da esa característica, que es un material bastante, aparte de ser uniforme, nos da esta ventaja de que es bastante dúctil. No todos los tipos de acero tienen la misma ductilidad. La ductilidad es variable en función a la misma composición química del material, que vamos a ver a continuación. Sin embargo, en términos generales, comparado con el hormigón, el acero es mucho más dúctil. Sea cual sea el acero, es mucho más dúctil que el hormigón. O sea, que se deforma mucho más. Esta característica es la más importante y recomendada en edificaciones sismo resistentes. O sea, que edificaciones que van a ser sometidas a sismo. ¿Por qué decimos que es la más deseable? Claro, un sismo, hablábamos, ¿no?, de un portiquito, ¿recuerdan la anterior diapositiva que veíamos de madera? Hablamos de este portiquito de una edificación, está apoyado sobre el terreno. Decíamos, el sismo es un movimiento del terreno que puede ir en cualquier dirección y que puede tener cualquier intensidad, frecuencia y magnitud. Entonces, predecir un sismo, por ejemplo, en cuanto a su forma, tener una grafiquita de un periodo, un sismo de diseño, si quieres, en la normativa nacional, tiene esta forma. El sismo, eso es un espectro, porque un sismo puede venir de cualquier magnitud, de cualquier forma, es casi impredecible. Si bien hay ciertamente algún estudio referido o estudios referidos al tema sísmico, sobre todo como boliviano tenemos estudios históricos que nos den con más certeza cómo son los sismos en nuestro país o en Cochabamba. Y vieron, digamos, los estudios, los sismos tienden a variar mucho mismo. Entonces, este movimiento que puede variar en magnitud, en duración, intensidad y en frecuencia, genera cosas inerciales dentro de la edificación, deflexiones, deformaciones que va a ser sujeto el edificio, de un lado a otro lado, va a querer oscilar de un lado a otro lado, va a generar una suerte de esfuerzos de la edificación, ¿no? Y si la edificación no es dúctil, o sea que su inverso, que sería frágil, puede ser que algunos elementos, sean conexiones, ya sean elementos, columna, que es lo menos deseable, vigas, ese tipo de elementos pueden colapsar en este periodo, en este índice. Es que el acero estructural nos da la cierta ventaja de que el material se va a desplazar, va a deformarse y tener energía mucho de colapsar. Obviamente, un edificio, para decir que mi edificio es dúctil, está diseñada de una buena manera, es dúctil, no solamente basta con decir está hecha de acero estructural, sino también debe estar calculada, debe estar diseñada y debe estar construida con detalles, con bastante precisión, para que los elementos puedan desarrollar su ductilidad. Si está mal conceptualizada, está mal indicada, por más de que sea el mejor acero del mundo, igual nomás puede fallar ante una carga, un evento sísmico, pues puede colapsar a las personas. Entonces, no solamente se refiere a lo del material, como una cosa, el material está muy bien. Tenemos también importante lo que sería la concepción de la estructura, como también el diseño, la construcción. Todo va de la mano. Si todo está en una relación con la edificación es útil, y entonces que va a veces a sobrecargar o a aumentar o ser mayor que la sobrecarga estimada en el diseño. Va a dar tiempo para el edificio a poder ponerse a buenos recaudos. Una característica sumamente importante. En cuanto a la estructura de acero, propiamente dicho, se compone, decíamos, en el capítulo 1, de miembros y de elementos de enlace. Entonces, los elementos o miembros se unen a través de elementos de enlace, decíamos que son las conexiones. Entonces,
Tanto los elementos o miembros como también las conexiones deben estar bien diseñadas, bien construidas para que el sistema de su conjunto pase de manera adecuada. Ya sea que las cargas externas, por ejemplo, acá unas cargas que pueden ser en esta cubierta, cargas de lluvia, cargas de granizo, etcétera. La idea es que las cargas de flujo se transmitan a las fundaciones de la edificación, a las cimentaciones. Esa es la idea. Entonces, para que esto funcione, cada elemento tiene que estar bien diseñado, bien construido, tanto en un sentido, en este caso, perpendicular en el plano, como también transversal, y además las conexiones deben estar también bien materializadas, bien construidas, bien diseñadas, para que puedan soportar y trasladar las cargas hacia la fundación. Entonces hay un flujo de cargas que comprender cómo funciona. Entonces, esta función es del análisis estructural. Ustedes han visto en las partes de isostáticas y hiperestáticas cuál es el análisis, cómo se pueden encontrar las solicitaciones en una edificación y básicamente cómo comporta una edificación, como lo que se muestra a continuación. También tenemos un puente que identificamos lo que sería una torre, identificamos los cables principales, identificamos los cables verticales o péndulas y el tablero. Cada elemento tiene una función y tiene un comportamiento en sí. Y la idea es que las cargas de la plataforma, cargas vehiculares, cargas peatonales, se transmiten a las péndulas, las péndulas hacia lo que serían los cables, y de los cables a las torres, y las torres hacia las fundaciones, que no sería el punto final acerca de la transmisión de las cargas. Entonces, si uno comprende cómo funciona, uno puede hacer un análisis, un diseño adecuado de cada elemento como de las conexiones. Esa es la idea, tener criterios, si ustedes han visto hasta el cansancio en isostáticas y hiperestáticas, el comportamiento y el análisis de esas estructuras. En este caso, es lo que vamos a aplicar este semestre para diseños en acero. Aquí tenemos unas fotografías. Aquí puedo decir que son fallas estructurales. Esto no es en un país, esto no es hace 50 años, en Bolivia hace poco, en la parte izquierda, por ejemplo, que tenemos una infraestructura de cubierta de una luz importante, en la cual han fallado en la cubierta por la sobrecarga debido al granizo. Aquí en la parte del techo, la parte superior, aquí se ha sobrecargado el granizo y ha hecho que la cubierta colapse. De seguro que en la concepción de la estructura, o en su diseño, o en la construcción, no han tenido los cuidados suficientes y esta estructura ha colapsado. Lo mismo acá, a la derecha, en la estructura número 2, que tenemos una cubierta de un escenario deportivo que también ha colapsado solamente por cargas de viento. Aquí tenemos en la número 3 una cubierta de un colegio que también ha colapsado por piso y tengo entendido que ha matado 4 niños. Esto ha sido en la ciudad de Sucre. Como pueden ver, esto es algo que pasa recurrentemente. Y la pregunta que yo les hago, ¿por qué fallos como estos se ven muy a menudo, no solamente a nivel nacional, por toda la fila de superior? Aquí en la fila, toda esta fila que tenemos, por ejemplo, en México. Esto ocurrido en 2018. El colapso de un centro comercial, solamente el piso propio, en una parte de un edificio de la fachada. La pregunta es, ¿qué ocurre? Si ocurre cada año, si buscan en el internet, en el periódico, un trabajo con La Paz, fallos en cubiertas, fallos en estructuras metálicas. Y ¿por qué será que se ve harto fallo en estructuras metálicas y lo hormigón mucho? ¿Será que el hormigón es más material que el acero o qué creen que sea? ¿No será la copia de estructuras de un lado? O sea, en un lugar lo calculan y la misma estructura lo copian en otro y en otro lado. Podría ser, ahí tendríamos responsabilidad de un mal diseño. O sea, la estructura puede funcionar ante cargas de peso propio, pero el granizo, la lluvia, el viento no es igual por el en Cochabamba que en Santibáñez, o acá que en Quillacollo, en Cochabamba, que en Villachuna, es distinto. Evidentemente, el cálculo de las cargas o acciones está acorde al lugar donde se va a construir o pasa la estructura. Podría ser eso un motivo, pero no creo que en México debe
El problema es esa especificación que es la parte inferior y que la voy a marcar con color rojo. Esta que está acá. En centro comercial tipo Mall Ventura o que llaman el Mall Las Aranzas. O sea, no creo que ese mall tal cual se haya copiado a otro lugar difícil, ¿no? Sí, Inge, yo hablaba acá en Bolivia, creo que he visto eso. Y ya. ¿Saben qué pasa, chicos? ¿Por qué no falla tanto en hormigón? Porque el hormigón en sus secciones transversales son secciones macizas, masivas. Para esto voy a llamar a esta diapositiva. Aquí tengo una sección de hormigón. Entonces, por normativa y por requisitos mínimos del hormigón, una columna, por ejemplo, tiene una dimensión mínima de 25 a 30 centímetros. Una viga, una dimensión mínima de base de 20-25 centímetros. Entonces hablamos de secciones gruesas, secciones brutas. Es que se estructurar perfiles o secciones bastante gruesas. Esos son los problemas que tiene el acero, no como material. El acero es un material manufacturado, costoso y muy resistente. Uno puede tener secciones o dimensiones bastante esbeltas. Si calcula bien altura, va a estar perfectamente. Si tú haces el cálculo o no consideras una carga como en este caso, o no construye la columna, puede suscitarse el colapso de la estructura. O sea, el acero el acero estructural es más susceptible a fallar de un error humano, ya sea el error en cuanto al diseño o la construcción. Entonces, es probable que tenga mucho más orden del día. Esto puede conllevar la muerte de niños, como que vimos en este diapositivo de la parte superior. Aquí han muerto 4 niños. Entonces, uno tiene que pensar 4 veces antes de diseño y tomar todos los recados posibles, hacer todas las pruebas posibles para garantizar el diseño adecuado, como también ya en la construcción tiene que tomarse todas las medidas para que estén bien realizadas. Puede ocurrir estas fallas. Así que la actual, como estás en más del límite, no te perdona un error como el que le muestro. Aquí está, es una prueba. Es que en lo armado tiene mucho más redundancia y las secciones son tan gruesitas que no ocurre frecuentemente. El hormigón más puede fallar que por el viento, o que por el granizo, o que por la lluvia, ¿no? Entonces, es la diferencia. Entonces, aquí, en la parte primero fue por granizo, el segundo por viento, el tercero por granizo. En la parte inferior está este colapso de este volado de este centro comercial. Se dio porque la conexión no ha sido bien realizada. Como era un voladizo, tenía esta tipología que se la voy a mostrar. Aquí bien volado, aquí tenías un empotramiento y aquí bien voladizo. Entonces el problema no era no era la conexión. Esta conexión tenía que estar bien garantizada, ¿no? Claro, matemáticamente no lo podemos la conexión de esta manera, entonces, bueno, bien, tiene esta conexión perfecta. Pero cómo yo materializo este empotramiento. Tiene que estar bien hecho, tiene que estar bien soldado, bien internado, atornillado para evitar esta falla. Y no ha sido muy general la conexión que va a colapsar. Y como esto hay muchos casos cuales tal vez en el proyecto, en el cálculo, pero a la hora de realizar la conexión o una conexión con una decisión errónea, que llevaba al colapso e incluso a la muerte de muchas personas. O sea que hay que tener mucho cuidado a la hora de construir acero, tiene que tener muy buenos los criterios y conceptos acerca del comportamiento estructural. No cualquiera puede construir acero. Muy bien. ¿Por qué una estructura de acero y no de otro material? Una linda pregunta que vamos a responder. ¿Por qué acero y no otro? ¿No? O sea, algunas ventajas que tiene la madera contra el hormigón o contra la madera. Primeramente, al ser manufacturado, decíamos, tiene características uniformes. O sea, que el acero estructural en todo un perfil tiene las mismas características. Llámese modo de elasticidad, un esfuerzo de fluencia, esfuerzo máximo, etc. Es uniforme.
Incluso si usamos una característica, una denominación, por ejemplo, el acero ASTM, que es de la línea norteamericana A36, si es fabricado en Perú o en Estados Unidos, para que esté con la certificación respectiva, debe cumplir las mismas características que nos dice la norma de materiales ASTM. Entonces, eso se alcanza en fábrica, se tiene la tecnología con la cual se puede hacer el control de calidad y básicamente la variación es mínima. Hay rangos en los que el material puede variar, pero diremos que es mínimo en el acero. En el hormigón, fíjense, pues ustedes, aquí en esta vista. Cada grita, cada gran es distinta una de otra, ¿sí o no? Más que en algo teórico, en toda una masa de hormigón, en toda una viga, una sección transversal, elemento volumétrico, cada parte del hormigón es distinto, cada pieza es diferente, cada garaba es distinta a la otra, tiene más porosidad de un lado, tiene más cemento, se libra mejor de un lado que de otro, nunca va a ser tan uniforme y tan perfecto como el de acero. Ni qué decir de la madera, que tiene fibras, que pueden tener algunos nudos, o sea que realmente en el acero nos irnos más al límite en el comportamiento, que en la madera, en el horno se usan factores de seguridad elevados, la madera no es tan uniforme. Hay están los motivos por los cuales el acero no es en concepción o diseño o construcción de estructuras, esto calcula más al límite. Otra parte de la acero es su valor de desperdicio. Claro, tú vas a construir algo que tienes en un plano que es calculado y a la hora de ser pedido a la fábrica, o en este caso al proveedor, tú vas a pedir exactamente las piezas que tú necesitas, ¿no? Entonces, que el desperdicio en obra y en el proyecto es mínimo, debería ser mucho. A no ser que te equivoques y tienes que cortar elementos, a lo sumo deberías prever perforaciones y algunos cortes, no más. En cuanto a estructuras más livianas, son entre comillas, porque decíamos la madera, las edificaciones más livianas, pero la madera te limite. Con madera no puedo hacer una tan demasiado grande o un edificio muy alto. Entonces, si comparamos acero y hormigón, entonces vamos a darnos cuenta que tiene una mejor relación peso-resistencia. Vamos a hablar el día de hoy. Voy a hablar de el cálculo de MATCAD para explicarles. Vamos a entenderlo mejor, como que números nos entendemos mejor los ingenieros, ¿no? Más que con teoría. Entonces, les acabo de decir que la madera, o el acero, perdón, tiene una mejor relación peso-resistencia que la madera o el hormigón. Vamos a hacer una revisión de lo que les acabo de decir. Aquí está. Por ejemplo, si hablamos déjame poner esto en inglés, ahí está. Hablamos del hormigón primeramente. Te puedo decir que el hormigón tiene un peso específico. Déjame quitar esto. Llama del hormigón de 2.400, 2.4 toneladas métricas por metro cúbico. Ese es el peso específico del hormigón, el sistema MKS. En cuanto a las resistencias usuales del hormigón, por ejemplo, una resistencia especificada típica del hormigón en edificios son los 21 megapascales que se utilizan habitualmente, ¿verdad? Ahí está. En cuanto a lo que sería el acero estructural, el peso específico del acero estructural es 7.85 toneladas por metro cúbico. Es más exacto que en el caso del hormigón, que el hormigón es más variable, depende mucho del tipo de agregado, depende mucho también del tipo de refuerzo, pero bueno, se maneja un valor promedio de 2.4 a 2.5. En el acero, aquí voy a colocar gama del acero, 0.85. El esfuerzo que describe el comportamiento del acero es el esfuerzo de prudencia o cedencia, así, estamos alrededor de 205 megapascales. El valor exacto del acero más débil esta unidad es ASTM, 36
K6 es el acero armado como aprendiz, y el nombre viene justamente de su influencia de 36K6. Yo compro 36K6 y pongo arriba y le pongo B con 3 megapascales. Son exactamente 248 megapascales. Tengo una resolución de específico 7.85 y la resistencia 48 megapascales. Si hablamos de la estructura, hablamos, por ejemplo, de la madera más resistente. Entonces voy a colocar aquí la madera de para el hablamos del peso de 1.1 toneladas por metro cúbico. Si comparamos tracción, no sin tracción, 145 kilogramos de fuerza en 3 centímetros cuadrados. Para que poder leer todos de manera uniforme, nos varíe. Esto queda bien, 1.1 es. Este esfuerzo de tracción en megapascal, pero vamos a compararlo con megapascales, ¿no? Entonces aquí tenemos megapascales 14 puntos. Entonces, si cotejamos los valores que están marcados con color amarillo, la madera y el acero, claramente nos damos cuenta que la relación peso por esfuerzo resistencia es mucho mayor en el acero. Entonces, por ejemplo, si yo divido, acabo de dividir, es decir, que voy a tener un coeficiente R de una relación resistencia peso, digamos, voy a dividir este valor S entre el gamma del hormigón las unidades ahorita no me interesa, la que me salga no pasa nada. Voy a tener acá la misma relación, esta vez en cuanto al acero. Lo que voy a cambiar acá y voy a tener el esfuerzo de fluencia, el específico del acero. En decimales pondremos. Y acá lo mismo, esta relación cita divide también la resistencia, en este caso en tracción, y el peso específico de la madera dura, decíamos. ¿Sí? Pues comparamos numéricamente, aquí tengo 892, aquí tengo 3224, aquí tengo 1300. Entonces la que más resiste de todas es el acero estructural. Luego le sigue la madera y luego le sigue el hormigón. Entonces la que tiene mayor relación resistencia y peso es el acero. Eso que hablamos acá del acero con menor resistencia, el acero más débil. Hay aceros con mayor capacidad. Entonces, claramente, lo que dice la diapositiva, las estructuras más livianas, claro, porque tiene secciones como material, es un material que es mucho más resistente comparado con su peso. Asimismo, nos da método constructivo mucho más limpio y rápido. Esto también es discutible. Vimos hace un poquito de tiempo atrás el tema de la madera, que también podíamos construir una vivienda muy rápidamente, pero cuando hablamos de edificaciones, entonces construir con acero también es rápido. Sus lugares fabricados, el tema se puede hacer algo bastante eficiente, bastante rápido. Creo que la mejor propiedad de la que está con color rojito acá es la que está aquí justamente, y secciones eficientes. ¿Por qué hago secciones eficientes? Por los perfiles metálicos se acomodan muy bien a la teoría estructural. Hablemos, por ejemplo, de una columna. Nos acordamos todos que en columnas lo que gobierna el comportamiento es el pandeo, el parámetro que marca cuán es un elemento respecto de otro es la esbeltez.
Y la esbeltez está definida por esta relación que está con color rojo, que es K por R, R que es el factor de la perspectiva, R la perspectiva, y R, que normalmente es el radio de giro. Entonces, en una columna de cualquier material, de acero, puede ser de aluminio, si el son mismo, puede marcar la diferencia en cuanto a es el radio de giro. Entonces, para la misma área, nos da un mayor radio de giro. Entonces, para tener una línea respecto al área, podemos ubicar esta que está aquí a la izquierda y venga, si tenemos flexión, yo por ejemplo verificar ante un eje X que quiero dibujar aquí, puedo comparar por una misma área, una sección como la de X, sección rectangular, ¿sí? Una altura. Si comparo ambas secciones de la misma área, con seguridad el perfil que está por el este está dado justamente aquí al medio, que está aquí, tiene mejor comportamiento, debido a que estoy alejando lo más posible el área que está dado al perfil de su eje neutro, por tal motivo gano con nuestra mayor inercia. Entonces, esta figura llamaremos una figura número 1, y la figura número 2, puedo decir que el área 1 es igual al área 2, pero con seguridad también de esta gráfica, inercia 2 es mucho, pero mucho más grande que inercia número 1. Y está claro con esta condición que se puede mostrar. Por el motivo tenemos radio de giro mayor. Ante cualquier duda, aquí podemos dibujar, no hay ningún problema. ¿Qué les parece una sección rectangular? Puedo decir, por ejemplo, que tengamos una base, digamos, de un número de 10 centímetros, la altura de 30 centímetros, y la inercia principal en el eje X, ¿cuánto sería? Pues conocemos, ¿no? Sería la base por la altura entre 12, ¿verdad? La altura al cubo. Mando con la sección de aquí, déjeme dibujar o agarrar la forma de dibujo. Tomando en cuenta una base en altura de 10 por 30. Esta inercia la voy a llamar inercia del eje X. En el tema de diseño de estructuras metálicas o de madera no importa, no hay mucha regla en cuanto a los ejes, pero una buena práctica que se tiene es, está dado en las normas, es que las secciones transversales tienen esta ya nomenclatura definida. Si tú la quieres cambiar, no hay ningún problema, tú lo puedes hacer. No hay una regla que impida aquello, pero nos acostumbramos básicamente a llamar al eje horizontal y al eje vertical desde el eje X es el eje Y, ¿sí? Que tenemos la base y tenemos la altura. Quiero ahora encontrar una sección equivalente que tenga esta forma, sección en forma de I, que tenga esta forma, que tenga un área similar. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en vez de coger una sección como esta con curvas, voy a coger una sección un poquito más sencillita, una sección recta, solamente para fines de cálculo. Y un poco me anticipo a explicarles cuál es la nomenclatura respecto a las secciones de esta forma. Sección en forma de I, que voy a colocar, forma de I. Hay gente que llama forma de H, bueno, es indiferente. Y vamos a identificar las siguientes partes. Tenemos, por ejemplo, aquí en la parte de arriba, con color naranja, tanto arriba y abajo, así lo estoy marcando, con color naranja. Tenemos lo que se llaman las alas, entonces será con color naranja, pondremos, es el ala o patín, en inglés se llama flange, con color amarillo, lo que se llama alma,
se llama alma, también se llama esto en inglés web. Entonces tengo dos elementos, o tengo tres elementos, tengo dos alas y un alma. Le voy a poner dimensiones, ¿ya? Y la nomenclatura típica de acero estructural manda lo siguiente. Dice, aquí tenemos un ancho B, que es simétrico aquí abajo. Tenemos un espesor T, que es simétrico arriba y abajo. Aquí tenemos en la parte del alma una altura H y un espesor también T. Para diferenciar el espesor del alma y de las alas, aquí se le coloca el espesor del ala, TF. ¿Por qué F de flange? Esto viene de flange. Y el alma, TB doble, porque esto viene de web. Y además este B se le llama también BF, porque es ancho del ala, así se llama. Y todo el perfilcito, desde la parte exterior, inferior y superior, se le llama la altura total o canto D. Ahí está la nomenclatura de este perfil. Este mismo lo voy a tratar de llevar solamente para que se vea en el esquema. Igual los ejes voy a colocar los mismos por si acaso. Voy a colocar el mismo eje. Aquí tengo el eje X. Aquí tengo el eje Y. Los voy a llevar tal cual. Esto llevaré a manera de hacer el esquemita. Simplemente, van a disculpar. Estoy dibujando medio inclinado, no estoy en una superficie plana. Y me llevaré solo una manera de explicar. Es la ventaja del MatCat. Luego lo configuramos, no hay ningún problema. Y aquí le pondré la sección en forma de. Va a ser lo mismo. Pongámosle ahí. En el MatCat solamente suele pegarse o colocarse las imágenes así con un tamaño muy grande, de configurar nomás la imagen, así achicarla de manera manual. No es un trabajo muy difícil. Ahí nomás te lo voy a subir para poder cotejar. Lo que yo quiero es programar una sección en forma de I que tenga la misma área equivalente. Entonces aquí voy a colocar, aquí faltaba cálculo del área. Déjenme colocar también esta imagen. Vamos a hacer un chiquitito. Que podemos hacer. Ya. Entonces, aquí vamos a colocar la sección en forma de I, perfil en forma de I. Nuestro texto, que pone como texto, control T, perfil I. Ahí está. Entonces voy a llevar esto acá y para hacer equivalencia voy a colocar aquí primeramente el área que me faltaba como dato. Ahí tengo el área de, como es un rectángulo, base por la altura. Ahí está. Este es bueno en centímetros para que sea visible y tangible. Ya está, 300. Yo voy a tratar de tener en esta imagen, voy a darle unos tamaños, el ancho del ala, así le voy a llamar, de, digamos, 20 centímetros. El espesor del ala, digamos que de 1 centímetro. Una altura H de lo que sería nuestra alma de 30 centímetros. Y un espesor del alma de medio centímetro. Ahí está. Vamos a ver lo que nos sale. 0.5. Ahora sí, ya está. Irme al área. Entonces el área no es más que la proporción de 3 rectángulos, será en este caso 2 veces el área de un ala, que sería BF por TF, ¿verdad? Más el área del alma, que es H por TW. Y veamos lo que nos sale. Estamos haciendo esto en vivo, no tengo algo preparado.
Tampoco porque les quiero poner las rodillas que no estamos armando con ustedes. Aquí tengo 55 centímetros cuadrados de M3 contra 300 que tenía en la parte de arriba. Entonces lo que voy a hacer es darle las dimensiones, y para ganar inercia, ¿dónde le daríamos? ¿Al ala o al alma? Les damos a las alas, más alejado del centroide. Entonces aquí puedo ir subiendo, que les parece un ancho del ala mucho mayor, de unos 30 centímetros. Un espesor de ala de unos 2 centímetros. En cuanto al alma, para dejar también la parte naranja del centroide, podríamos darle, que les parece, unos 60 centímetros, y un espesor para que nos dé 300 de 1 centímetro. Vale, lo tenemos 300. Lo que nos falta. Ponemos nuestra A, centímetros, y ponemos un poquito menos, aquí para que nos iguale cabalito, y le vamos a ir modificando para que nos dé exactamente lo que queremos, ¿no? Punto 9. 5 días va a dar. .85 nos deja con el puntito. 101, 0.84, 0.4, 0.83, 12, listo. El grado de redondeo ya aquí es insignificante. Entonces tengo la misma área en magnitud, voy a ver su inercia de esta sección transversal. ¿Qué voy a hacer? Inercia en el eje X, entonces aquí que valdría la inercia en el eje X. Puedo hacer por partes la inercia de cada rectángulo. Puedo hacer esta siguiente forma. Puedo decir, todo como un rectángulo, puedo decir tal vez, ¿les parece esto? TF por TF, perdón, por la altura, que total sería la altura acá, H, más 2 veces TF, la altura total, H más 2 TF, toda esta altura del perfil al cubo, toda esta expresión de 12. El índice del rectángulo que circunvive el perfil. Pero ahora le voy a restar la parte que está vacío. En este caso sería la altura H por el ancho BF. Tendría acá entonces BF menos el espesor del alma, que es la parte que está con color amarillo, W por la altura H, esta vez el cubo, y todo esto también entre 12. ¿Cuánto tendríamos? Para que sea comparable también en centímetros, vamos a llevarlo y lo vamos a comparar. Aquí tenemos, si le quito decimales mejor para evitarnos problemas de tener mucho decimal, probablemente con 2 decimales suficiente, tal vez pues con 1, no hay ningún problema. Aquí tengo 259.000 centímetros a la cuarta. Voy a marcar con color amarillo. Contra 22.500 centímetros a la cuarta. Son secciones de área equivalente. Solamente que por la forma, simplemente por la forma, esta sección de aquí abajo, que es un perfil I, tiene una inercia mucho, pero mucho más grande. Le podemos comparar. Aquí le voy a llevar inercia 1, aquí inercia 2. Voy a decir cuánto equivale a la inercia 2 en comparación a la inercia 1. Puedo decir sacar esta relación. Entonces, la inercia 2. Inercia 2. Bueno, copio el valor numérico exactamente. Esta inercia respecto de la inercia 1. ¿Cuántas veces es? Hablamos de 11, prácticamente 11.5 veces de la inercia de la sección rectangular para la misma área. Para esta ecuación de el radio de giro, me importa es la relación de inercia entre área, lo voy a encontrar. Para eso voy a decir el eje X
Sub 1, o sea, de la sección rectangular, es simplemente la raíz cuadrada esta inercia sub 1 entre esta área, que las áreas cuando son equivalentes no hay mucho problema. Aquí hablamos en centímetros de 2.6. En otro perfil en forma de I, hacemos exactamente lo mismo y encontramos que su radio de giro es 29.4, o sea, una gran diferencia. La diferencia tan significativa que a la hora de encontrar el pandeo va a hacer que la columna soporte mucho, pero mucho más carga. Un poquito para recordar de esta expresión de la esbeltez que voy a esquematizar acá por L. Eso lo han visto en resistencia de materiales 2, ¿verdad? Entre R. Voy a hacer el cálculo para ambas columnas. Voy a considerar que la columna es una columna biarticulada, K igual a 1, que la longitud de la columna sea unos 5 metros. Entonces voy a encontrar para el primer caso, para la columna 1, la sección rectangular, una esbeltez de 57.72. Para el caso de la columna 2, hago lo mismo, voy a encontrar una esbeltez de apenas 17. La cuestión de la carga crítica del pandeo de Euler o Euler, como se puede pronunciar, marca lo siguiente: el esfuerzo crítico de pandeo de Euler está dado por la siguiente expresión, igual a por el módulo de elasticidad del material entre las esbeltez. En este caso, el elemento 1, la sección angular, que sería su esfuerzo crítico. Si quieren, entonces nomás les reemplazamos la carga crítica de pandeo, así con carga, para que se entienda, está haciendo el visto de materiales. Y voy a encontrar cuánto es. Debo definir el módulo. El módulo, voy a considerar que ambos materiales son de acero estructural. El módulo del acero es 29.000 K6, eso es un valor que ya les anticipo, que es prácticamente constante. Multiplicado por el área en este caso, para tener el valor de por el área. Hacemos el perfil rectangular. Tenemos una capacidad, bueno, tal vez para tener valores más pequeños y poder comparar mejor, puede modificar que es una columna de longitud de 10 metros al menos. ¿Sí? Pues tengo una capacidad de 512.000 kilonewtons. Ya hablo de la columna 2, aquí voy a poner y perfil 2, voy a mandarlo a la derecha. Hablamos de una capacidad de 1.140 kilómetros. Si hago una división de ambas expresiones, hablo, la diferencia entre una y otra no es el valor que está. La diferencia es prácticamente 3.4. La columna con la misma área de 300 centímetros cuadrados, pero diferente forma, de una mayor inercia, una resistencia casi 3.5 veces mayor que la otra. Por este motivo, en columnas, se dice que las secciones metálicas son más eficientes, ¿no? Les hago una pregunta. Supongamos que hablo de dos materiales distintos. Si hablo de hormigón, es lo mismo que he hecho con el acero. Matemáticamente, ¿puedo el hormigón? Sí, puedo hacerlo. ¿Qué es lo que variaría? Simplemente este módulo de elasticidad. Entonces, el 29.000 casi es un valor en cuanto a lo que sería el hormigón, un valor mucho menor. Y las capacidades. La pregunta es, ¿por qué motivo en el acero yo puedo tener estas secciones transversales como la acá dibujada? Y no la frecuente en el hormigón, tenemos secciones como la que está aquí, o amarillo, que son rectangulares. Y en la madera es claro, ¿no? En la madera es una sección acerada, cortada, rectangular. Pero en el hormigón podría tener esa sección en forma de I. ¿Alguien se anima?
a responder. Por las Ayuda. cangrejeras pueden generar y porque es más Pues sí. sencillo moldearlo. Mira, las cangrejeras se pueden evitar haciendo un buen hormigón y el vibrado correspondiente. Se puede. Sería el tema de el encofrado. Se puede encofrar de esta manera. Vamos a ver la figura. Se puede encofrar. ¿Dónde está nuestro ejercicio? Aquí está. Va la altura total de la sección, 60 centímetros más 2.5, 65 centímetros de altura. Espesor 2.5. Se puede hacer un encofradito de madera. Puede trabajar. ¿Ya? Para una viga aislada se puede hacer tranquilamente. Pero para un edificio necesitaríamos un montón de vigas. Hablemos de 30, 40, 50 vigas. Y no es tan factible. Gastaremos mucho en madera, que además a la hora de sacarla para los reusos correspondientes, al tener esta forma tan cerrada, va a empezar a quebrarse los tableros. Entonces se gastaría mucha plata en lo que sería encofrado. No es factible. En hormigón se hacen secciones rectangulares, por el motivo. Si es una viga, 2, 3 vigas, por ejemplo, en puente se hace este tipo de vigas en forma de, siguiendo la mejor forma posible para lo que es flexión. Hagamos una mejor inercia solamente con forma. Pero en edificios no es frecuente debido al costo del encofrado y de la mano de obra. No es factible y hacemos secciones, si bien menos eficientes, normalmente hablando desde el punto de vista de la mecánica de materiales, son más factibles de construirse. Es por ese motivo, ¿no? Entonces el acero es por ese motivo que el material ideal, tú me dirás la forma, ¿cómo se consigue? Con la forma de I por E u otras, se sigue a través del proceso de fabricación del acero. Tiene todo un proceso que para hacer un resumen muy cortito, obtienes un acero líquido que pasa por una serie de procesos físico-químicos para refinar el mismo, para reducir el contenido de impurezas, y al final este acero líquido se va por unas cintas y se transforma en un acero a alta temperatura, más de 1000 grados Celsius, que al ir amasándose, enfriándose con una dimensión específica y cortándose, se forman unos planchones de diferentes espesores, con los cuales se puede producir, bueno, hay planchones como el que está acá, como también secciones tipo lingote, como la que está acá, más cuadrado, de los cuales sin caliente se puede recalentar y se puede pasar por unas máquinas laminadoras, se llama así. La máquina laminadora le da forma correspondiente y obtener perfiles estructurales de forma de I, forma de T, forma de C, forma de L o perfiles tubulares como aquí se muestra, tubos huecos. Cualquier forma se puede tener en cuanto a acero estructural, porque en caliente se lo puede tener. También se puede hacer conformar la forma de los perfiles en frío, es decir, con elementos metálicos a través, no de lingotes, sino a través de planchones de pequeño espesor. Se puede ir afinando hasta tener elementos tipo lámina, que aquí no tengo una imagen para que puedan ver. Delante tengo. Tipo lámina con la cual podemos llegar a tener secciones delgaditas, a tener láminas que se pueden cortar y se pueden doblar en unas máquinas así en frío, a punta de presión o incluso golpe, para conformar secciones de pared delgada de formas como están acá. De una forma de ahí no se puede, porque tendríamos que tener piezas que las tendríamos que soldar, pero de manera continua de una sola planchita se pueden tener formas como las que están acá, ¿no? Como para calaminas o para perfiles. Entonces, esa es su gran versatilidad de los perfiles metálicos. Ya sea en frío o en caliente, podemos tener perfiles o secciones transversales como las que nosotros queramos, pero que se aproximen más al comportamiento óptimo. Esto estoy seguro que con los profesores de ciencias materiales, esta forma en I, les he explicado que es la mejor forma para soportar flexión. Es la mejor forma, también una excelente forma, como aquí les acabo de mostrar, para soportar lo que es la compresión por el pandeo. Por lo menos en este plano, con este eje X. En el eje Y también se debe calcular, pero a diferencia de la sección rectangular, a una área similar, tiene una mayor
resistencia. Y he solamente usado la ecuación de carga crítica de Pandeo, de Euler o Euler, como se pronuncia, que aquí lo vamos a escribir. Entonces, ustedes vieron esto el anterior semestre en resistencia de materiales, de la carga crítica de Pandeo desarrollada por Leonhard Euler o Euler, como se pronuncia, en 1752, si mal no recuerdo, que solamente toma en cuenta la característica de la esbeltez y del módulo de elasticidad. Aquí no toma en cuenta el esfuerzo FY ni el esfuerzo FC en cuanto al hormigón, solamente la esbeltez y el tipo de material en el módulo de elasticidad. Entonces, fíjense, para un mismo material, acero, para la misma área, solamente cambiar la inercia o la fórmula de la sección nos da mejor inercia y por consiguiente mejor radio de giro, con lo cual podemos tener una resistencia mucho mayor. El acero, por si acaso, se compra o se adquiere por kilogramo, o sea, o por tonelada, o por libra. O sea que el acero, si bien un perfil puede costar más que otro, el parámetro general de compra del mismo es por peso. Entonces, solamente con un mismo peso se puede tener una mejor sección siguiendo los principios de la mecánica estructural. Es decir, en este caso, en Pandeo por flexión, una flexión simple, tratar de alejar lo más posible del eje X, de este eje horizontal, las áreas, en este caso, a las alas con color naranja, alejar lo más posible un área para ganar, en este caso, la inercia, aplicando el teorema de Steiner, ¿se acuerdan? De ahí viene todo esto. Entonces, con el acero se puede tener secciones mucho más eficientes. Y ahí también está el secreto. Sección eficiente, uniforme, o sea, que se puede calcular de una manera más precisa, más al límite. Por tanto, un error de cálculo, otra vez, puede conllevar un fallo estructural. Ahí si se dan cuenta aquí, las secciones, los elementos, los perfiles, son bien delgaditos, ¿no? Porque están bien enseñados prácticamente al límite. Porque se comportan de manera uniforme, se los puede calcular de manera más precisa, pero si me olvido una carga, o me olvido una conexión de manera adecuada, o construir la conexión como que de una manera inadecuada, no se unos planos, obviamente esto puede causar a diferencia de lo que ocurre con el hormigón armado, porque tiene más margen y secciones mucho más gruesas. Entonces, con el acero, repetir, no podemos jugar. Son elementos, perfiles, secciones mucho más esbeltas, debido a sus características resistentes, como también a su precio, costo. O sea, no podemos tener secciones muy sobredimensionadas. Muy bien. Asimismo, ya para acabar la clase, el acero estructural tiene una gran característica propiedad que es resistente ante las cargas alternantes. Antes se creía que la carga alternante que produce fatiga es un efecto crítico en el acero. Se demostró que no, si no son las conexiones, sí que podrían fallar en cuanto a las cargas alternantes. El acero trabaja muy bien, o sea que para cargas, por ejemplo, sísmicas, en el cual se ve afectado ante cargas alternantes, el acero se comporta muy bien. Como también decir que el acero es el material más reciclado del mundo. El acero, al final de su vida útil, luego de que es utilizado, se han descuidado el mantenimiento o queremos demoler un edificio, una edificación de acero, al último se puede vender como chatarra. En cuanto a madera, se puede reciclar ciertamente, al fin y al cabo y directamente se va al botadero y se va a reciclar naturalmente. Es que el acero se lo recupera, se lo puede vender. ¿Para qué? Para producir más acero. Porque este proceso que es mostrado anticipadamente, bien se puede tener material virgen, es decir, hierro, coque y otros materiales que llevan un alto horno para su fundición. En el proceso también se añade el material reciclado o la chatarra, que va a conformar el estructural nuevo. Entonces, realmente, claro, se puede incluso ganar y todo este molido o este colapsado. O sea que realmente es una gran ventaja, a diferencia de otro tipo de materiales. El hormigón nomás, y al estar molido o fallado, es difícil, ¿no? Que tú puedas recuperar o elegir si este hormigón me va a servir para otro tipo de tratamiento. Hay países en los cuales se han hecho ensayos y se ha visto que el hormigón de demolición puede servir para este tipo de hormigón o este tipo de trabajos, pero el problema es separarlo de lo humano, ¿no? Es un trabajo bastante complicado, mientras que en el acero es mucho más práctico, mucho más fácil, y llevarlo más a lo que se
planta y se puede reciclar, se puede llevar a aceptarle, se puede crear nuevo acero con las mismas prestaciones de calidad. Entonces realmente es una gran cosa. Este material industrializado más manufacturado nos da ciertas ventajas a diferencia de otros, ¿no? Entonces aquí vemos antes, mañana vamos a seguir con este capítulo de el acero. Como tal, les voy a dar el proceso de manufactura. Voy a facilitar alguna información, pero también en los libros que les he pasado está ahí todo lo referente a esto. Y bastaría nomás que ustedes hagan investigación con el cliente y vengan con este capítulo de el acero como material de construcción. Ya las ventajas, las detalles resistentes. Hemos repasado un poco lo que es de mecánica de materiales referido al bandeo. Interesante, hemos visto también lo referido a la relación resistencia. Si bien en unidades poquito, pero no importa, la relación que hay es en el acero y por mucho comparado con la madera. Y ciertamente podemos indicar que el acero, material manufacturado, es el material con las prestaciones estructurales del mundo. Y eso aparte de manufacturado con un control de calidad elevado, y la característica que es la ductilidad, que es la capacidad que tiene la de formarse sustancialmente antes de fallar. En términos más, digamos, técnicos, se dice que la ductilidad es la propiedad de un material incursionar en el muy elástico con una alta deformación antes de llegar al colapso. Para esto, la definición vamos a entrar la curva de deformación que ustedes han visto en las de materiales el día de mañana y vamos a repasar esa curva y todos los puntos notables referidos a ella. Entonces, para mañana, entrar a lo que sería curvas de deformación del acero y dos, investigar de la bibliografía que se les ha facilitado proceso de fabricación o de manufactura del acero. Esto tiene una lógica bastante interesante y quiero que ustedes mañana me compartan lo que vayan estudiando. ¿Sí? También voy a colocar unos videitos interesantes de este proceso de unas fábricas reales a nivel mundial para que lo puedan ver y saquemos algunos criterios para el día de mañana. Muy bien, nos quedamos aquí. En cuanto a la práctica 1, yo la voy a revisar y voy a poner la solución. La gente que no ha hecho la práctica 1 porque se inscribió bien, no hay ningún problema. Su cuenta de aquí en adelante, nomás su participación y su asistencia, sus prácticas. La gente que está inscrita y no ha entregado ya hay una práctica menos, en caso hay unas respuestas al principio del curso. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta? Ingeniero, mañana